Amables televidentes, estamos de retorno aquí con nuestra siguiente invitada, la doctora Carmen Maldonado, ex jueza de la Corte Constitucional. Quiero darle la cordial bienvenida. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro del cumplimiento de su mandato popular, ha iniciado la evaluación de varias instituciones, entre ellas justamente la Corte Constitucional. Parece que ese dictamen no satisfizo las inquietudes de los magistrados y, en su caso, por ejemplo, han puesto una denuncia indicando esta no aceptación a cómo se ha manejado de parte del Consejo de Participación la suerte de los magistrados constitucionales. Bienvenida, ¿cuál es su apreciación al respecto? Gracias, Carlos. Buenos días a todos quienes nos miran y nos escuchan. Lo que ha sucedido de mi parte es que he presentado una denuncia en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para trámite en el Consejo respecto al primer sorteo de renovación de la Corte Constitucional. Esto fue un mandato constitucional, es un mandato constitucional que la Corte Constitucional tiene que renovarse cada 3 años con 3 magistrados que salen y 3 magistrados que son reemplazados. En nuestro caso salimos 3 magistrados en un sorteo, como dice la Constitución. Lo que pasa es que este sorteo, como no dice la Constitución o en contra de los principios constitucionales, no fue nada transparente. Yo he presentado las evidencias respectivas, fotos, video, documentos en los que se evidencia que no hubo transparencia en este sorteo, en el que salimos 3 jueces ya, esto en noviembre del año 2015. ¿Qué les hace a ustedes pensar de que no fue transparente? Como le comento, las evidencias, es decir, tenemos las fotos, tenemos los documentos, un ejemplo nada más. En el reglamento del primer sorteo de renovación de la Corte Constitucional no se establece la forma de designar el notario. Y entonces el notario apareció por una llamada y no por un proceso que tenía que llevarlo el Consejo de la Judicatura o tenía que ser un sorteo previo de notario, y esta es la persona que supuestamente dio fe de algo que no sabemos de qué, porque cuando él da fe lo hace de espaldas a las cámaras de los medios de comunicación, de espaldas a los medios de comunicación, de espaldas al público y de espaldas también al Pleno de la Corte Constitucional. Nunca los magistrados que salimos favorecidos en este sorteo nos dimos cuenta, nunca se pudo observar, ni los medios ni el público, qué nombres estuvieron escritos en los papeles que supuestamente fueron tomados para determinar los jueces que salen. Ahora, frente a esto, usted ha puesto la denuncia correspondiente. ¿Qué espera de esta denuncia? Yo, como he manifestado en la pretensión que consta en la denuncia, no espero nada para mí, no quiero nada para mí, ningún tipo de reparación, ni incidir de ninguna manera en todos los actos que se han venido realizando por parte de los magistrados que nos reemplazaron. Lo que sí quiero es lo que he querido durante toda mi vida, en toda mi carrera profesional: transparencia, exigir transparencia, porque esta transparencia no solamente me beneficia a mí, ni a los jueces, ni a los próximos jueces que serán sorteados, quizá con el mismo mecanismo de un sorteo nada transparente, sino que lo que se quiere aquí es sentar un precedente de que el país es el que necesita conocer y hacer bien las cosas, conforme a la Constitución, pero también actos legítimos, transparentes. Esto es lo que le hace falta a la ciudadanía ecuatoriana. Ahora, una de las entidades en este ámbito de cambios que se están dando, manifiestan que los magistrados y los funcionarios públicos, los que están aferrándose a una posición administrativa, ¿cuánto de verdad puede haber en esto? Yo desafortunadamente considero que la Constitución tiene un error al determinar que la renovación parcial de los magistrados sea por sorteo. Realmente lo que debió suceder es que sea por evaluación de desempeño, una evaluación cualitativa y cuantitativa en expedición de sentencias y dictámenes, que es la competencia de la Corte Constitucional. Desafortunadamente, estos parámetros de evaluación no han habido.
Y ahora entiendo que el Consejo de Participación Ciudadana los está delineando para poder proceder con su evaluación y con su resolución respecto a esto. Y lo que tenía que haberse hecho siempre, incluso internamente, aunque no existe en la Constitución esta obligación, es de mantener parámetros para saber cuál es el desempeño de los jueces, qué jueces están expidiendo y despachando más sentencias, qué jueces tienen más sentencias represadas, qué jueces han dedicado su carrera en la magistratura a viajar y no a despachar sentencias. Entonces, todos esos parámetros debió ser parte interna de la Corte. La Corte debió tener esta autoevaluación permanente. Ahora, la preocupación que existe por parte de la ciudadanía y los entendidos de la materia es por qué demoran tanto la tramitación de los juicios represados ahí. Y no se da solución, se dan las vueltas. Hay juicios que han esperado 2, 3 y 4 años. ¿A qué se debe? Por eso quizá también ciertas dudas del accionar de la Corte Constitucional. Sí, hay juicios que esperan 8, 9 y 10 años y hay juicios que esperan 1, 2 y 3 años. Porque justamente, reitero, la Corte Constitucional de manera interna no ha tomado lineamientos claros como por ejemplo el despacho cronológico, que fue algo en lo que yo siempre insistí durante mi periodo, que las causas se despachen en el orden en el que llegan. ¿Y por qué se han dado ciertas prioridades? Algunas sí con una agilidad extraordinaria, en cuestión de días eran ya tomados en cuenta y dados los fallos finales. Porque me imagino yo que a criterio del juez, porque aquí lo que prima en cada despacho es el criterio del juez, al no haber lineamientos internos, al hecho de que a ningún directivo de la Corte Constitucional, a ninguna autoridad se le ocurrió proceder con lineamientos y con parámetros de evaluación, entonces quedaba a criterio de cada juez. Y cada juez, según sus propios parámetros, que ya no puedo saber yo cuáles eran, tenía la prioridad de despachar un caso que había acabado de ingresar o de no despachar casos que tenían allí muchos años. Y yo lo que siempre decía es, tenemos que hacer un despacho cronológico y lo que usted me pregunta, ¿por qué no se despachó más causas? Sí había cómo hacerlo. Yo misma siempre dije que tengamos más plenos en los que podamos despachar más causas. Y eso tampoco se dio por parte de las autoridades de la Corte. Quizá hubo injerencia por parte de otro organismo del Estado para frenar algunas causas que estaban en camino. Bueno, es muy difícil determinar eso. Lo que sí se sabe es que determinados magistrados no podían actuar con la objetividad con la que ventajosamente yo siempre pude actuar. ¿Qué espera usted de esta denuncia hecha, de esta demanda presentada? Sentar un precedente, que la ciudadanía sepa que en adelante los sorteos se tienen que hacer de manera transparente y que si así establece la Constitución o lo que establezca la ley, eso tiene que cumplirse. Bien, muchas gracias a la doctora Carmen Maldonado, es jueza de la Corte Constitucional. Nosotros vamos a un corte y volvemos enseguida con Luis Valareso con más invitados.